Ama de casa abandonada en la basura por su marido solo por esto, sin saber que su padre es un multimillonario secreto. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Por favor, suscríbanse y díganos desde dónde están viendo la historia en la sección de comentarios. Llovía a cántaros esa noche. La clase de lluvia que hacía brillar las calles bajo las tenues farolas, y el sonido al golpear el techo era como el de 1000 tambores diminutos. Dentro del pequeño apartamento, Sophie Miller removía una olla de sopa en la estufa. Era la favorita de Mark, de pollo con fideos y zanahorias extra, porque sabía que había tenido una semana larga de trabajo. Incluso había horneado pan de maíz antes para que la noche fuera cálida y acogedora. Sophie miró el reloj. Eran más de las 9. Mark nunca llegaba tan tarde sin llamar. Se secó las manos con un paño de cocina y cogió el teléfono. Ni una llamada perdida, ni un mensaje. Intentó llamarlo, pero saltó directamente al buzón de voz. Se le encogió un poco el corazón. Últimamente estaba distante. Menos risas, más suspiros, menos... ¿Qué tal tu día, Sophie? Y más, ¿por qué no arreglaste esto? ¿O por qué siempre está todo hecho un desastre? Apartó ese pensamiento de su mente. Quizás solo esté cansado, se dijo. La gente cambia cuando está estresada. La puerta se abrió de golpe. Sophie dio un salto. Mark entró, empapado por la lluvia. Su rostro era de piedra. Ni una sonrisa, ni un saludo. Se quitó los zapatos sin mirarla y caminó directo al pequeño pasillo. Mark, dijo Sophie en voz baja, estás empapado. Déjame traerte una toalla. No, espetó sin darse la vuelta. Su corazón empezó a latirle con fuerza. ¿Qué pasa? Se detuvo en el pasillo, todavía de espaldas. Recoge tus cosas. Las palabras no tenían sentido al principio. Sophie parpadeó. ¿Qué? Dije. Recoge tus cosas. Te vas esta noche. Se le congelaron las manos. Mark, ¿de qué estás hablando? ¿Pasó algo? ¿Hice algo? ¿Lo haces todo mal? La interrumpió bruscamente, girándose finalmente para mirarla. Tenía la mirada fría y la mandíbula apretada. Llevo meses pensando en esto. Ya no puedo vivir contigo. La voz de Sophie temblaba. No puedes vivir conmigo, Mark. Estamos casados. Nos tenemos el uno al otro. Sea lo que sea, podemos arreglarlo. Se rió con amargura. Arréglalo. No puedes arreglar ser una decepción, Sophie. Te he estado arrastrando por lástima. Sus labios se separaron, pero no le salieron las palabras. Apenas podía respirar. No te vistes bien. No sabes cómo llegar a ser alguien. Solo te sientas aquí, cocinas, limpias y crees que con eso basta. Su voz se quebró. Creí que te gustaba que te cuidara. Pensé que eso era lo que ambos queríamos. Eso es lo que quieren los perdedores, Sophie. Ya no soy un perdedor. Las palabras la golpearon más fuerte que la lluvia afuera. Mark entró en la habitación y salió con su pequeña maleta. Ya estaba medio llena con su ropa. Le temblaban las manos al alcanzarla. Mark, por favor. Esta es nuestra casa. No podemos hablar más. La agarró del brazo, tan fuerte que la hizo reaccionar. Sal de aquí. Retiró el brazo. Está lloviendo. Al menos déjame. Pero él ya la arrastraba hacia la puerta. Mark, para. Su voz se quebró en un sollozo. Por favor, dime por qué haces esto. ¿Quieres saber por qué? Su voz era baja pero cortante. Porque no eres nada. Eres un peso muerto y estoy harta de cargarte. Empujó la puerta y entró el aire frío. La lluvia le salpicó la cara. Sophie miró a su alrededor con pánico.
esperando que algún vecino lo viera, que alguien lo detuviera. Nadie lo hizo. Mark la sacó al estrecho callejón trasero detrás del apartamento. El hedor a basura mojada y el sonido de la lluvia golpeando las tapas metálicas de los contenedores llenaban el aire. La empujó hacia los contenedores abarrotados. Su maleta cayó al suelo, chapoteando en un charco. «Mark, por favor», empezó a decir, pero él retrocedió, negando con la cabeza como si no soportara oír su voz. «Eres basura para mí, Sophie, y ya no quiero fingir que no lo eres». Sintió una opresión en el pecho. Quiso gritar, pero no le salió ningún sonido. Se agachó para recoger su maleta, pero la lluvia ya lo había empapado todo. Mark se dio la vuelta. «No me llames. No vuelvas. Estás solo». «¡Mark!», gritó. Él se detuvo un instante, mirando hacia atrás por encima del hombro. No había arrepentimiento en sus ojos. «Adiós, Sophie». Y entonces volvió a entrar. La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que resonó en el callejón. Sophie se quedó allí, con la lluvia cayéndole por la cara mezclada con las lágrimas. La ropa se le pegaba a la piel. El frío le calaba los huesos. Miró hacia las ventanas de los edificios vecinos. Veía sombras moviéndose tras las cortinas. La gente la había visto, pero nadie salió. Nadie le preguntó si estaba bien. Sentía las piernas débiles, pero se obligó a mantenerse erguida. Cogió la maleta, que ahora pesaba más ahora que estaba empapada, y la sacó del callejón. Su mente estaba confusa. ¿A dónde iré? ¿Qué hice mal? ¿Cómo pudo? Todos los recuerdos que tenían juntos pasaron por su mente. Cómo se conocieron en una cafetería. Cómo él le dijo que la amaba más que a nada. Cómo hablaban de tener hijos algún día. Había sido todo mentira. No supo cuánto tiempo caminó bajo la lluvia. No notó los coches que salpicaban agua en la acera. Ni siquiera notó cuando sonó su teléfono en el bolsillo. Simplemente lo dejó pasar. Para cuando llegó a la pequeña parada de autobús de la esquina, apenas sentía las manos. Se sentó en el frío banco de metal, con la maleta a su lado. Contempló la calle vacía. Un pensamiento la asaltó primero, quedó. Luego se hizo más fuerte. Esto no es solo desamor, es algo más. Esto está mal, es abuso. Su brazo se encogió donde él la había agarrado. Bajó la vista y vio las tenues marcas rojas que ya se estaban oscureciendo hasta convertirse en moretones. Se abrazó, no para calentarse, sino para mantenerse a flote. No tenía planes, ni dinero, ni dónde dormir, pero sabía una cosa: no podía volver atrás, ni aunque él le suplicara. En lo más profundo de su ser, bajo todo el dolor y la confusión, una pequeña chispa se encendió. Aún no era ira, ni siquiera fuerza. Era solo la silenciosa consciencia de que lo que Mark había hecho era cruel, inhumano e incorrecto. Aún no lo sabía, pero esa pequeña chispa fue el comienzo de algo que brillaría con más intensidad de lo que él jamás podría imaginar. Por ahora, Sophie simplemente permanecía sentada bajo la lluvia, mirando la calle oscura, preguntándose cómo un hombre que una vez dijo «nunca te haría daño» podía desecharla como si no fuera nada. Y en algún lugar, en un cálido apartamento a solo una cuadra de distancia, Mark se servía una copa, creyendo que por fin se había librado de esa carga. No tenía ni idea de lo que acababa de poner en marcha. Si aún no te has suscrito, me encantaría que te unieras a nuestra comunidad pulsando el botón de suscripción.
A través de nuestras historias, construimos esperanza y damos un futuro a niños y mujeres maltratados en todo el mundo. Además, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué te pareció esta historia. A la mañana siguiente, Sophie se despertó con el ruido del tráfico lejano y el zumbido de una máquina expendedora. Seguía sentada en la pequeña parada de autobús, con su maleta a los pies. Había parado de llover, pero el aire era húmedo y pesado. Su ropa estaba tiesa de secarse al aire de la noche. No sabía cómo se había quedado dormida, pero le dolía el cuerpo como si hubiera estado cargando ladrillos toda la noche. El conductor del autobús que se detuvo la miró con curiosidad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con dulzura. Sophie forzó una pequeña sonrisa. Estoy bien, solo espero a alguien. Era mentira, pero no quería compasión. Esperó a que el autobús arrancara antes de levantarse y arrastrar su maleta calle abajo. Al mediodía, estaba sentada en una pequeña cafetería, calentándose las manos con un vaso de té de papel que no podía permitirse. Le quedaban 5 billetes arrugados en la cartera. Su teléfono, que había ignorado la noche anterior, se encendió sobre la mesa. Era un mensaje de su vecina, la señora Turner. Sophie, no sé si lo sabías, pero volví a ver a Mark con esa mujer. La del abrigo rojo. Lo siento. Sophie se quedó mirando la pantalla. La del abrigo rojo. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje de un vecino más joven. Ben. Oye, no quiero empeorar las cosas, pero Mark estuvo en el bar anoche con Claire. Eran cercanos, como si llevaran tiempo juntos. Las palabras se le nublaron en la vista. Las releyó, más despacio esta vez, como si las hubiera malinterpretado. Claire. Conocía ese nombre. Claire había estado presente un par de veces cuando ella y Mark aún eran amigos de la gente de su oficina. Era de esas mujeres que hablaban en voz baja y suave, y siempre lucían impecables. Perfume caro, cabello perfecto, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mark solía bromear diciendo que ella estaba fuera de su alcance. Sophie se lo había quitado de la cabeza. Ahora se daba cuenta de que no era broma. El nudo en el estómago se acentuó. Pensó en cómo la había mirado Mark la noche anterior, en cómo la había llamado basura. Pensó en el collar de diamantes que había visto una vez en una joyería, el que Mark le había dicho que era para gente que vive en un mundo diferente al nuestro. Y pensó en cómo Claire llevaba un collar igual la última vez que Sophie la vio. Sophie permaneció allí sentada un buen rato, mientras el té se le enfriaba en las manos. Podía sentir a la gente pasar junto a su mesa, riendo, hablando de planes para el fin de semana, viviendo sus vidas normales. Se dio cuenta de que si quería sobrevivir a esto, tenía que dejar de pensar como la Sophie que solía preparar sopa y esperar a que Mark volviera a casa. Sacó su teléfono de nuevo y revisó sus contactos. Había un número al que no había llamado en casi 10 años. Dudó, con el pulgar sobre él. El nombre de su padre la miró fijamente. Edward Miller. Cuando Sophie tenía 18 años, sus padres se divorciaron entre gritos y portazos. Edward se mudó y nunca dio explicaciones. Se quedó con su madre y con el tiempo las llamadas cesaron. Se dijo a sí misma que no le importaba, pero ahora, sentada sola, solo con una maleta mojada y $5 a su nombre, pulsó el botón de llamada. Sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. «Hola, papá». La voz de Sophie se quebró. Hubo una larga pausa. «¿Sophie?» «Sí, soy yo». Otra pausa. «Hace mucho tiempo». «Lo sé». Tragó saliva con dificultad. «Necesito ayuda». El silencio al otro lado no era frío.
Era denso, como si estuviera asimilando cada palabra. ¿Dónde estás? Le dio la dirección de la cafetería. Él le dijo que se quedara. 20 minutos después, un sedán negro se detuvo afuera. Edward salió. Parecía mayor de lo que recordaba. Tenía el pelo más canoso, el rostro más surcado, pero su postura seguía erguida y su mirada penetrante. Cuando entró, Sophie casi no se levantó. Se sintió como una niña otra vez. Él se sentó frente a ella, observándola. «Estás mojada», dijo en voz baja. «Ha llovido», respondió ella, casi avergonzada por lo obvio. «¿Qué pasó?». Abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Mark me echó bajo la lluvia, a la basura. Lleva meses con otra mujer». «No lo supe hasta hoy». Edward apretó la mandíbula, pero no me interrumpió. Me llamó inútil. Ella continuó, con la voz temblorosa. Dijo que yo lo estaba frenando y se detuvo, mirándose el brazo. Los moretones eran tenues, pero visibles. Edward siguió su mirada. Te puso las manos encima. No era una pregunta. Sophie asintió. Edward se recostó en su silla, con una expresión indescifrable por un momento. Luego dijo: «Vienes conmigo. No discutas. No quiero ser una carga. Eres mi hija». Ese fue el final de la conversación. Por primera vez en días, Sophie sintió algo parecido al alivio. Pero Edward no había terminado. Quiero cada detalle, cada moretón, cada palabra. Todo lo que ha hecho para humillarte. Dímelo, y me encargo del resto. Dudó. ¿Cómo que me encargo? Su voz era tranquila pero firme. O sea, no dejaré que se salga con la suya. Salieron juntos de la cafetería. Sophie no preguntó a dónde iban, pero se dio cuenta de que Edward hizo una llamada en cuanto subieron al coche. «Que alguien reúna información sobre Mark Bennett», dijo por teléfono. «Empleo, una F en respuestas, socios y averiguarlo todo sobre una mujer llamada Claire». Sophie se volvió hacia él. «¿Conoces a alguien que pueda hacer eso?». Le dedicó una pequeña sonrisa, casi triste. «Conozco a más gente de la que crees». Por primera vez, Sophie empezó a preguntarse qué había estado haciendo su padre todos estos años. No tenía ni idea de que el hombre en Tubome, sentado a su lado, era mucho más poderoso de lo que Mark jamás hubiera imaginado. Esa noche, en la enorme y desconocida casa de Edward, Sophie estaba sentada en una habitación de invitados más grande que su antigua sala. Miraba por la ventana, pensando en Mark y Claire, en cómo la había mirado la noche anterior como si no fuera nada. No sabía exactamente qué planeaba Edward, pero por primera vez desde el callejón no se sentía impotente. Todavía estaba dolida, todavía enojada, pero ahora no estaba sola. Y Mark Bennett estaba a punto de descubrir que tirar a Sophie a la basura fue el mayor error de su vida. Pasaron 3 días. Sophie se quedó en casa de su padre, acostumbrándose poco a poco al tranquilo lujo que la rodeaba. El lugar era enorme. Techos altos, suelos de madera pulida, una cocina que parecía sacada de una revista. Pero más que el tamaño, era el silencio lo que se sentía extraño. Nada de gritos, comentarios despectivos, portazos. Por primera vez en años, podía respirar sin sentirse como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Edward era educado, pero ella notaba que estaba ocupado. Llamadas, reuniones, gente entrando y saliendo. Captó fragmentos de conversaciones. Encuentra el rastro documental
Consígueme esos registros bancarios. Sí, quiero un video si es posible. No hizo preguntas. Una parte de ella no quería saber nada. A la cuarta mañana, Edward la llamó a su estudio. Era una habitación grande con estanterías altas y un escritorio enorme que parecía lo suficientemente pesado como para resistir un huracán. Estaba sentado detrás, sosteniendo un sobre. «Siéntate, Sophie», dijo. Ella se sentó y él deslizó el sobre hacia ella. «Es una invitación para Mark». Sophie frunció el ceño. «¿Una invitación a qué?» «Una cena privada», dijo Edward simplemente. «¿En el Hotel Grand Royal?» Su corazón dio un vuelco. «¿Lo invitas?» Sí, dijo Edward. «Y Claire parecerá una oportunidad social, algo a lo que estarán deseando asistir». Las manos de Sophie se apretaron en los brazos del sillón. «¿Por qué?» Edward se recostó, con la mirada penetrante. «Porque quiero que te vean. Quiero que se den cuenta de lo que tiraron antes de que les quite todo». Se quedó sin aliento. «Papá, sé que no quieres venganza», la interrumpió. «Pero esto no se trata de venganza. Se trata de respeto. Te humilló en público. Violó tu dignidad. No es solo un asunto personal. Es una violación de derechos humanos. Y él asumirá las consecuencias». Sophie sintió un nudo de ansiedad en el estómago. «¿Y si se niega a venir?» Los labios de Edward se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. «No se negará. Mark siempre ha querido ser alguien importante. Esta cena le parecerá una oportunidad. No podrá resistirse». 2 días después, Mark Bennett se paró frente al espejo del baño, ajustándose la corbata. Claire se sentó en la cama detrás de él, ajustándose el collar de diamantes. «¿Estás seguro de que vale la pena conocer a ese tal Edward Miller?», preguntó. Mark sonrió con sorna al verse reflejado. «El Grand Royal no recibe a gente de poca monta. Si nos invitó, debe de creer que somos valiosos. Esta podría ser la oportunidad que tanto he estado esperando». Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Por fin, se acabaron el vino barato y los apartamentos con goteras. Mark rió entre dientes. «Exactamente. Después de esta noche jugaremos en otra liga». Al llegar al Grand Royal, el aparcacoches se llevó el coche rápidamente y el personal los condujo a un comedor privado al final de un largo pasillo alfombrado. La puerta era alta, pulida y custodiada por 2 hombres con trajes oscuros. A Mark se le aceleró el pulso. Esto era serio. El guardia abrió la puerta y Mark entró, pero se quedó paralizado. Sentada al fondo de la larga mesa estaba Sophie. Llevaba un vestido esmeralda intenso que brillaba bajo la lámpara de araña. Llevaba el pelo arreglado, el maquillaje perfecto y una postura serena y serena. No parecía destrozada, ni siquiera enfadada. Parecía poderosa. A su lado estaba sentado Edward Miller, vestido con un traje azul marino a medida. Su presencia llenó la habitación. La mente de Mark se confundía. ¿Qué hace ella aquí? La mirada de Sophie se cruzó con la suya. No había emoción en sus ojos, solo firme control. «Mark», dijo Edward con voz profunda y autoritaria. «Por favor, siéntese». Mark dudó, luego forzó una sonrisa. «Señor Miller, no sabía que usted y Sophie se conocían». Los labios de Edward se curvaron ligeramente. «Nos conocemos de sobra. Es mi hija». Claire, que había estado mirando a su alrededor con una codicia apenas disimulada, se puso rígida. «¿Tu hija?» «Sí», dijo Edward. «Y tú eres Claire, supongo». Claire tragó saliva, su confianza flaqueando por primera vez esa noche. Edward señaló los asientos frente a ellos. «Por favor, únanse a nosotros. Tenemos mucho que discutir».
Mark y Claire se sentaron, aunque Mark ya tenía las manos sudorosas. La sala estaba demasiado silenciosa. El personal de pesas se movía como sombras, colocando los platos en silencio. Sophie no dijo nada, solo lo observaba. Edward empezó a hablar de oportunidades de negocio y asociaciones, pero su tono era informal, demasiado informal, como si contara una historia que ya había contado muchas veces. A mitad de la comida, la voz de Edward cambió. ¿Sabes?, dijo, inclinándose ligeramente hacia atrás. Es interesante. He estado recopilando información sobre las personas que mi hija mantiene en su vida, y me sorprendió lo que encontré. El tenedor de Mark se congeló a medio camino de su boca. ¿Qué quieres decir? La mirada de Edward se endureció. Quiero decir, sé exactamente cómo la trataste. La humillación pública, la agresión física, el desalojo forzoso durante una tormenta. Conozco cada detalle. A Mark se le encogió el estómago. Edward continuó, con la voz aún tranquila. También sé de Claire, los meses de infidelidad, las promesas de riqueza a cambio de traición. Lo sé todo. La cara de Claire se sonrojó. Eso no es... Edward la interrumpió con una sola mirada. No mientas. Aquí no. Mark tragó saliva con dificultad. Mira, yo... No tienes que darme explicaciones, dijo Edward. Ya se las darás a la policía. A Mark se le heló la sangre. La policía. Edward se inclinó ligeramente hacia adelante. Cometiste una agresión, Mark. Violaste los derechos de mi hija, y tengo registros hospitalarios, declaraciones de testigos y grabaciones de video que lo prueban. Esta noche, después de esta cena, los oficiales te escoltarán para que respondas por ello. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Mark sintió que las paredes se cerraban. Miró a Sophie, esperando encontrar algún rastro de la mujer que solía perdonarlo todo, pero ella solo ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada tranquila. El tono de Edward se suavizó, pero solo un poco. Antes de que llegaran los agentes, dijo: «Mi hija tiene algo para ti». Sophie metió la mano en su bolso y sacó un juego de papeles. Los colocó sobre la mesa y se los pasó a Mark. Él bajó la mirada. Papeles de divorcio. Mark los miró como si estuvieran escritos en otro idioma. Abrió la boca, pero no salió nada. Sophie no se inmutó. Permaneció completamente quieta, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en él. «Puedes firmarlas ahora», dijo con voz tranquila pero firme. «O puedes firmarlas más tarde. De cualquier manera, ya hemos terminado». El sonido de sus palabras lo impactó más que cualquier cosa que Edward hubiera dicho. Esperaba lágrimas, suplicando quizá incluso una segunda oportunidad, pero no había nada en su tono. Ni tristeza ni ira, solo firmeza. Edward se inclinó hacia adelante. «Fírmalos, Mark. Hazlo más llevadero». Mark miró a Claire, esperando apoyo, pero ella mantenía la mirada fija en su copa de vino, removiendo lentamente el líquido rojo, con el rostro impenetrable. Casi podía oír cómo la distancia entre ellos crecía. Con mano temblorosa cogió el bolígrafo. El roce contra el papel le pareció más fuerte de lo debido. Cuando terminó, Sophie se acercó, tomó los papeles y los guardó en su bolso sin mirarlos. Llamaron a la puerta. 2 policías entraron, su presencia silenciosa pero autoritaria. Uno de ellos se dirigió a Edward. «Estamos listos cuando usted lo esté, señor». Edward asintió levemente. «Llévenlo». La silla de Mark chirrió con fuerza al ponerse de pie,
alzando la voz por primera vez esa noche. Espere, no puede. El agente lo interrumpió. Mark Bennett está arrestado por agresión y desalojo ilegal. Tiene derecho a guardar silencio. Las palabras se le nublaron en los oídos al sentir el frío tintineo de las esposas metálicas en sus muñecas. Miró a Sophie una última vez, buscando alguna señal de la mujer que una vez lo amó. Pero ella solo lo miró a los ojos un instante, y luego apartó la mirada, como si no fuera más que un extraño. Claire se levantó rápidamente, alejándose de los oficiales mientras guiaban a Mark hacia la puerta. No intentó tocarlo, ni siquiera pronunció su nombre. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la habitación pareció más grande y silenciosa. Edward se sirvió un vaso de agua y bebió un sorbo lentamente antes de hablar. «Mereces algo mejor que lo que él te dio, Sophie». Ella asintió, pero tenía la mirada fija en la mesa, recorriendo el borde del plato con el dedo. «No sabía que eras eres», dijo en voz baja. Edward esbozó una leve sonrisa. «Mantuve mi vida separada. Quería ver si la gente a tu alrededor te valoraría por lo que eres, no por lo que tengo». Hizo una pausa, con la voz ligeramente endurecida. Mark suspendió esa prueba antes siquiera de saber que existía. Sophie dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. «Así que todo este tiempo has sido un hombre muy rico», terminó Edward. «Un multimillonario, para ser exactos. Y todo lo que tengo irá a alguien que entienda la lealtad y la bondad. Has demostrado que tienes ambas». Lo miró. Luego lo miró con atención y vio no solo a un padre al que apenas conocía, sino a un hombre que la había estado observando en silencio, listo para intervenir cuando más lo necesitaba. Edward se levantó y le ofreció la mano. «Vamos, vámonos a casa». Mientras salían juntos, las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, y la lluvia volvía a caer con gotas suaves y constantes. Sophie no miró hacia la puerta del hotel. No hacía falta. A lo lejos, Mark estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla, mientras su futuro se derrumbaba a su alrededor. Claire ya se había ido, deslizándose en la noche sin mirar atrás, y Sophie, que había sido desechada como basura, comenzaba una nueva vida, una basada en el respeto, la verdad y la certeza de que nadie volvería a tratarla así, porque había aprendido algo importante. Quienes te traicionan pueden creer que han ganado, pero al final solo están escribiendo el final de su propia caída. Y cuando ese final llega, nunca es lindo.